Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más aquí a Biografía del Misterio, en donde nos dedicamos a contar, relatar y narrar estas historias, mitos y leyendas que a todos nosotros nos encantan. Les doy la bienvenida una vez más a este su canal de relatos paranormales, Biografía del Misterio. Como saben, el día de ayer tuvimos un pequeño inconveniente que se suscitó de una de las cosas que nos han estado ocurriendo últimamente. Al parecer, de una vez les aviso, la plataforma nos acaba de catalogar o nos está catalogando como página de contenido arriba de 18 años, solo para mayores de edad. Esa es la situación que hasta el momento tenemos. Y otra de las cosas que me gustaría comentar con todos ustedes es que, pues desgraciadamente tenemos esta plataforma así, nos acaba de dejar en suspenso, se podría decir. Y otra de las cosas que también están sucediendo es que la plataforma nos restringió el día de ayer, entonces por ende pues no pudimos hacer más que quedarnos con los brazos completamente cruzados, dado que es una situación que no depende de nosotros al 100%. Entonces, por más que yo meta apelaciones, por más que yo haga lo correspondiente para que podamos disfrutar de estas historias y temas paranormales, pues no se puede, amigos. Por el momento nos vamos a quedar con esta parte que tenemos y me gustaría ahora sí iniciar. Saludos para Basi, para Jesse, para todos los que nos acompañan, bienvenidos. Gracias, por aquí estoy viendo al buen amigo NDH Urbex que nos acaba de enviar un regalo. Muchas gracias, amigo. Gracias a todos también los que nos acompañan. Espero que sea de su agrado el día de hoy. Dice por aquí Graveyard Boy. Graveyard Boy. Me gustaría poder contar mi historia para poder seguir adelante y jamás volver a contarlo. Claro que sí, hay dos formas, una que nos envíes la solicitud y la segunda que nos envíes tu historia mediante un mensaje directo aquí en TikTok. Nosotros la recibimos, la relatamos. Cualquiera de las dos, en la primera tienes un término, el término es de 18 minutos, se te pone un timer. El timer funciona para controlar un poco la entrada de las personas, sin embargo 18 minutos, déjame decirte que es un término bastante bueno en situaciones de contar historias, mitos y leyendas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos comentar con todos ustedes. Una disculpa para todos los que... claro que sí. No hay ningún problema. ¿Qué te parece cuando me la envíes? Mandas un mensajito por aquí. Si es que hay moderadores o moderadoras por acá, que me lo hagan saber. Si no, alguien del público o tú mismo que me mandes un mensajito. Sabes que ya te la envié. Ya está la historia y pues de esa forma nosotros la leemos. Saludos para Joana también. Saludos también para Paliquito, que nos está acompañando. No sé si lo estoy pronunciando bien, amigo. Si es así, qué bueno. Si no, discúlpame en verdad. Saludos también para Cristina, que nos está acompañando. Parte de la familia de Biografía del Misterio Telegram, que está con nosotros el día de hoy. Y pues, sin más por el momento, mis queridos amigos, Paliquito, perfecto. Andamos en Guadalajara de vagos, por eso no he entrado. Saludos, nos dice por aquí Johan. No, hombre. No, pues qué bueno, la verdad, mejor. Buenas tardes para Sopesaurio. Por acá tenemos una de las primeras historias que nos hacen llegar mediante los mensajes de Facebook, que es la siguiente. Y yo, saludos para Viri Herrera, que aquí acabo de ver, y para Ardeli Sainz. Viri, saludotes, gracias por el regalo, también acabo de verlo. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en las historias, mitos y leyendas. Bueno, por acá nos comentan lo siguiente. Serían como la 1 de la mañana. Me bajé del tren después de una jornada larguísima. Empecé a caminar de vuelta a mi lugar. El aire estaba muy pesado y pegajoso, ese calor asquerosamente húmedo del verano, así que yo nomás quería apurarme y llegar a casa. Me fijé en una persona caminando al lado contrario de la calle. Iba en la misma dirección que yo, como a 2 cuadras adelante. Llevaba una chamarra oscura y la neta, me pareció raro para Julio. En serio, ni pensé dos veces en eso. Es la ciudad, ¿no? Ves a gente caminando hasta tarde todo el tiempo con atuendos bien locos, ¿cierto? Entonces, seguí caminando. Les voy agarrando un poquito de distancia, pero todavía estamos al lado de unos puestos de la calle.
Nos acercamos a una tienda vieja de herramientas donde hay un farol de calle bien brillante. La figura caminó justo debajo de la luz. Nada más por casualidad volteé a ver y caray, ni sé cómo explicarlo. No dobló ni la esquina, no se metió a ningún portón. Mientras caminaba, de repente empezó a volverse transparente como disolviéndose. En un par de segundos se convirtió en una mancha gris clarita y luego ya no estaba. El farol iluminando una banqueta completamente vacía. Literalmente me quedé clavado. Sentí el corazón latiéndome en el pecho como loco. El aire de pronto se sintió helado por un segundo y después nada. Ni carros, ni chicharras, nada. Solo una banqueta vacía donde un tipo caminaba unos segundos antes. Ni siquiera revisé qué había pasado. Me fui corriendo de vuelta a mi edificio. Cerré la puerta con seguro y dejé todas las luces prendidas toda la noche. Yo sé lo que vi, compa. No era una sombra, era una persona, y luego nada más desapareció. Esto pasó hace como una semana, cuando estuve en esa ola de calor en Nueva York. Desde entonces no he vuelto a tomar ese camino. Ahora nada más termino yéndome por el otro lado de la estación del tren y camino una cuadra extra hasta mi casa. Esta es la primera historia que vamos a contar el día de hoy. Esto me recuerda mucho a un relato que nos hicieron llegar hace un tiempo también, un relato muy interesante. Fíjense que este tipo de experiencias, por lo regular, cuando nos las cuentan o cuando las leemos, nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? Más que nada por cómo es que desaparece el fantasma, por cómo es que desaparece el espíritu o como le quieran llamar. Saludos y escuchando. Gracias, muchas gracias. Saludos para Cristina y también para Deli. Y muchas gracias a Jesse Ruiz, a Deli Sainz y a Viri Herrera por los regalos, al igual que a Frank Ceballos. Vamos a pasar con la siguiente historia que obviamente nos hacen llegar también y ya posteriormente pasamos con un relato. ¿Ok? Bueno, por acá nos comentan esto. Esta es mi historia. El 25 de septiembre de 2022, mi familia y yo viajamos a la isla de Mexcaltitlán. Esto está ubicado en Nayarit. Fuimos porque iba a venir un sacerdote llamado Carlos, y como mi familia es muy católica, decidimos asistir a la misa. La ceremonia duró entre 7 u 8 horas, pero lo que ocurrió allí, creo yo, fue una posesión demoníaca. Durante la misa el padre sacó el satanismo y comenzó a pasarlo entre la gente. Desde que llegamos, noté que una muchacha se comportaba de manera muy extraña. Ella estaba a mi lado, sentada en la banca mientras yo ocupaba una silla alrededor de la iglesia, y ya que no había suficiente espacio, ahí me quedé. Cuando el padre pasó con el Santísimo cerca de allí, la muchacha comenzó a ponerse roja y a comportarse de manera muy extraña, como si estuviera teniendo un episodio de convulsiones. Su madre y una hermana la sujetaron, mientras el padre le colocaba el Santísimo a la altura del vientre, el cual comenzó a inflamarse. Nunca olvidaré cuando empezó a hablar en varios idiomas con una voz gruesa y aterradora. Entendí algunas palabras en latín, ya que en ese momento estaba estudiando etimologías. Lo que dijo fue: todos los que están aquí sufrirán. Estos espectáculos de su iglesia se irán, y al final nadie podrá hacer nada. Continuó hablando sobre cómo la humanidad es fácil de manipular y muy débil. En ese momento un sacerdote mayor, aparentemente retirado, llegó y comenzó a decir muchas cosas intentando descubrir el nombre de aquel ente o espíritu. Todos empezamos a rezar, algunos asustados y otros llenos de temor. La muchacha vomitó algo oscuro y rojo, parecido a líquido hemático. Ese evento fue aterrador y dejó una profunda marca en todos los presentes. Después de ese día ocurrieron muchas cosas en mi familia y en la comunidad. El siguiente domingo, el 2 de octubre, mi hermano se quitó la vida. Pocos días después, un huracán destruyó la isla, dejando a muchas personas sin hogar. En mi familia sufrimos asaltos, más pérdidas y una profunda desunión familiar. Hasta el día de hoy, sigo en shock por lo que había sucedido. Híjole, es que ¿saben qué?
este tipo de historia, nos lo piden como relato anónimo. Todos los de Facebook por lo regular son relatos anónimos o historias, mitos y leyendas, ¿ok? Pero cuando nos cuentan este tipo de relatos, me gustaría preguntarles a todos ustedes qué es lo que piensan sobre las posesiones demoníacas, qué es lo que piensan sobre este tipo de temas, chicos. ¿Ustedes creen que realmente algún tipo de demonio pueda hacer ese tipo de situaciones, apoderarse de un cuerpo? Hay algo muy interesante que me gustaría comentar con todos ustedes, y es que en una ocasión pude escuchar algo así. Una persona que pertenece a la iglesia, un padre o sacerdote, algo así por el estilo, comentaba que el demonio lo que hace es tentar a las personas creyentes, porque hay muchas personas que son ateas, que son agnósticos o que son personas que no creen en un poder superior, en un Dios. Y entonces a esas personas pues no les ocurre muchas veces este tipo de temas, ¿no? Situaciones de posesiones, situaciones de las brujas y temas como esas. Entonces, pues uno se pregunta, ¿y por qué a ellos no les pasan? Resulta ser que este sacerdote comentaba eso, que el demonio o Satanás o como lo quieran llamar, por lo regular siempre trata de que sus legiones de demonios tienten o hagan algo así con las personas que son más creyentes, dado que esto es, se podría decir, el epitafio más concreto de poder tentar la fe que tiene una persona en un poder superior, ¿no? Entonces, pues es muy interesante verlo de esa forma. Porque sí, en efecto, por ejemplo, uno se pregunta, ¿y todos aquellos que son ateos y no les pasa nada malo, que nunca han visto un fantasma, que no creen en los santos, que no creen en todo este tipo de temas? Bueno, ¿y a ellos por qué no les pasa nada, no? Porque a esas personas no les ocurre. ¿Qué historia? Yo vivo cerca de la isla de Mezcaltitán, perdón. Fíjense qué interesante, yo vivo cerca de la isla de Mezcaltitán. Nos dice por aquí Jesse Ruiz. Jesse, ¿de dónde eres? Coméntanos. ¿De qué parte en específico? Bueno, si es que se puede. Y ahorita les vamos a comentar la siguiente. Inicia de esta forma, muchachos. En mi pueblo había un billar que tenía fama de ser medio pesado. No porque espantaran ni nada de eso, sino porque ahí se juntaban de todo tipo. Desde los señores que iban a echar una partida saliendo del trabajo, hasta los que andaban metidos en cosas que mejor ni preguntar. Era de esos lugares donde las mamás le decían a sus hijos, por ahí no pases de noche. Mi abuelo siempre decía que un lugar se carga de la gente que lo frecuenta, y si algo malo se junta durante muchos años, tarde o temprano, algo terminará pasando. Una noche estaban varios señores jugando billar como cualquier otro día. Ya era tarde, yo creo que como las 11 o 12 de la noche. Había música en la rocola, algunos tomando sus cervezas y otros apostando en las partidas, nada fuera de lo normal. Entre los que estaban había un señor que ya trascendió hace algunos años, y fue quien me contó esta historia. Él siempre me juró que jamás había visto algo parecido en su vida. Dice que de repente entró un hombre al billar que nadie conocía. Venía vestido todo de negro, pero no como la gente se imaginaba al diablo, con cuernos ni nada de eso. Era un señor alto, muy bien vestido, con botas negras bien boleadas y un sombrero que le tapaba un poco la cara. Lo primero que les llamó la atención fue que nadie vio de dónde llegó. Nada más estaba parado junto a una de las mesas viendo cómo jugaban. Uno de los señores le preguntó si iba a jugar y el hombre solamente sonrió y les dijo, nada más vine a ver quién me acompaña esta noche. Todos soltaron la carcajada pensando que andaba tomando o queriendo hacerse el misterioso. El señor pidió una cerveza, pero cuentan que jamás le dio un solo trago. Nada más la tenía enfrente mientras observaba a todos. Mi conocido me contó que comenzó a sentirse raro el ambiente del lugar, como que todos se fueron quedando callados poco a poco. Incluso la música de la rocola se apagó de repente y nadie supo por qué. El hombre se acercó a la mesa del billar y les dijo algo que nunca se le olvidó. Aquí me siento como en mi casa, desde hace muchos años. Uno de los más tomados le respondió burlándose, ¿y quién eres tú o qué? El hombre levantó tantito el sombrero y sonrió. Tú ya sabes quién soy. Dice que en ese momento sintió un miedo que nunca había sentido. No sabría explicar por qué, pero le entraron unas ganas enormes de salir del lugar.
Varios de los que estaban ahí comenzaron a ponerse nerviosos. Un señor agarró sus cosas y se fue sin despedirse. Otro salió a fumar y ya no volvió a entrar. Cuando mi conocido decidió irse, volteó una última vez hacia la mesa donde estaba sentado aquel hombre y me juró que los ojos le brillaban como si reflejaran el fuego. Al día siguiente, todo el pueblo estaba hablando de lo mismo. Resulta que varios de los que estuvieron ahí contaron exactamente la misma historia. Muchos se rieron y dijeron que seguramente todos andaban tomados. Otros aseguraban que el hombre era el mismo personaje que algunos viejitos del pueblo decían haberse encontrado años atrás en los caminos. Lo curioso es que unos meses después, el billar se incendió por completo durante la madrugada. Nunca quedó muy claro qué fue lo que provocó el fuego. El lugar quedó reducido prácticamente a cenizas y jamás lo volvieron a abrir. Mi abuelo siempre decía que hay lugares que simplemente ya no deberían de seguir abiertos. Ahí se juntaban pleitos, apuestas, gente que andaba en malos pasos y quién sabe cuántas cosas más. Por aquí nos dice Dani, ¿cómo le hago de Tepic Nayarit? Saludos hasta Tepic Nayarit. ¿Cómo le hago para enviarte mi historia? Con un mensajito de aquí mismo, si quieres que se lea ahorita en este momento, con un mensaje directo aquí en TikTok, nosotros lo abrimos y vamos contando tu historia. Lo único que te pediría es que no trates de tener muchas faltas de ortografía, por favor, con esa simple petición para que yo lo pueda leer de la mejor forma. Puedo irle cambiando algunas cosas al hilo, pero no todo se puede, ¿no? Entonces es lo único que les pido a todos, que si quieren que se lea su historia en este momento, que me la manden y ya nada más por los comentarios me van avisando cómo es que, más bien, perdón, que ya la tenemos por acá. Vamos a pasar con otra historia porque antes de que se me vaya, tenemos una historia parecida igual de un seguidor que nos habla de la experiencia de su abuelo con el diablo en unos caminos rurales donde ellos vivían antes. Se podría decir que donde vivía su abuelo. Pero primero que esto me gustaría comentarles este relato. Dice por acá. Saludos también para Alita, gracias por los regalos. Gracias en verdad a todos los que nos mandan sus regalos. Y también saludos para Mary, gracias. Mi hija estuvo varias semanas internadas en el Hospital General del IMSS cuando era apenas una bebé. Han pasado varios años y todavía me acuerdo perfectamente de esos días porque han sido los más difíciles de mi vida. Los que han tenido un hijo internado saben que uno deja de ser persona por un rato. No sabes si tienes hambre, si dormiste o qué día es. Tu mente nada más está pensando en que te digan que tu hijo está mejor. Yo llevaba como día y medio prácticamente sin comer. Entre estudios médicos y la preocupación, ni siquiera me había dado cuenta de que no había probado un bocado. Una madrugada me salí un rato a tomar aire porque ya me estaba sintiendo muy mal. Fue ahí donde me llevé una sorpresa que nunca se me va a olvidar. Afuera del hospital había varias personas regalando comida y café. Estas personas le regalaban la comida a los familiares de los pacientes. Yo pensé que la estaban vendiendo porque traían mesas, ollas y todo estaba bien acomodado. Me acerqué para preguntar cuánto costaba un plato de comida y una señora me respondió: "Aquí no vendemos nada, mija, siéntate y come". No saben cómo me puse a llorar ahí mismo. Ese plato de comida me supo mejor que cualquier cosa que haya comido en mi vida. Durante las semanas que mi hija estuvo internada, hubo muchísimas noches en las que esas personas me ayudaron a salir adelante. Gracias a Dios, mi hija salió bien del hospital y yo me hice una promesa. Algún día iba a regresar para hacer exactamente lo mismo que hicieron por mí. Y eso hice. De vez en cuando me junto con otras personas y llevamos café, pan y algo de comer para los familiares que están esperando noticias de sus seres queridos. Hace algunos años comenzamos a notar algo raro. Había un señor ya grande que llegaba siempre de madrugada. Nadie decía una sola palabra. Nada más se acercaba despacio, agarraba un vasito de café y se iba. Varias veces intenté hacerle plática. ¿Cómo está, señor? ¿Ya cenó? ¿Quiere llevarse un pancito? Pero jamás nos respondió absolutamente nada. A veces llegaba entre toda la gente para pasar desapercibido y otras ocasiones se quedaba parado un rato viendo hacia la entrada de urgencias y luego se iba y se perdía de nuestra vista. La verdad nunca lo juzgamos. Uno aprende que
Afuera de un hospital todos cargamos cosas muy pesadas y no sabemos qué está viviendo la otra persona. Una madrugada coincidimos con el grupo de señoras que me había dado de comer cuando mi hija estuvo internada años atrás. Ya nos habíamos quedado poquitas personas cuando el señor volvió a acercarse, agarró su cafecito y se fue caminando como siempre. Una señora se me quedó viendo con los ojos bien abiertos. ¿Usted todavía trae café?, me preguntó como asustada. Le dije que sí, pero no entendía su reacción. Pensaba que estaba exagerando. Por eso volví a venir. Yo no lo entendí nada. Esperé unos 20 minutos más para asegurarse de que el señor ya no estuviera cerca y entonces nos contó. Resulta que hacía muchos años ese viejito había llegado al hospital con su esposa ya muy delicada de salud. La ingresaron de madrugada y él pasó toda la noche sentado afuera esperando noticias. Según cuentan varias enfermeras que todavía trabajan ahí, durante toda la madrugada, el señor se quedó esperando a que le dijeran que ya podía verla. Pero lo triste era que su esposa ya se había ido, desde hace casi que cuando ellos ingresaron. El viejito nunca aceptó lo que pasó y comenzó a regresar al hospital todos los días. Se sentaba en el suelo recargado y esperaba que alguien le dijera cómo estaba su esposa. Hasta que una madrugada, como era enero, hacía mucho frío y se quedó dormido afuera del área de urgencias, así al aire libre, y ahí él también partió de este mundo. Las señoras me contaron que durante años le estuvieron dando café pensando que era una persona en situación difícil, hasta que varias enfermeras les dijeron quién era y le contaron esta misma historia a viva voz de quienes recibieron a su esposa. Y por esta razón, ellas habían dejado de llevar café por las madrugadas, pero pues yo no lo sabía. Yo me quedé con un nudo en la garganta escuchando la historia. La verdad, a mí no me da miedo, me da muchísima tristeza pensar que alguien haya pasado por algo así. Así que hasta la fecha sigo llevando café cuando me toca ir al hospital, y si el viejito se aparece para llevarse un vasito caliente, yo espero que donde quiera que esté pueda sentir un poquito de calor y de la bondad que otras personas tuvieron conmigo cuando más lo necesité. Al final de cuentas, todos los que hacemos este tipo de cosas y hemos estado afuera de un hospital, sabemos que un café caliente y un acto de cariño pueden significar mucho más de lo que uno imagina. Híjole. Ay, gracias a las personas que nos mandan este tipo de relatos y este tipo de historias, siempre nos dejan un sabor tal vez agridulce, pero esto es muy verdadero, esto es muy real, porque vaya, a veces hasta se palpa la misma emoción de las personas que nos cuentan estas historias. Saludos para Les, gracias por acompañarnos, Les, gracias también por el regalo. Vamos a pasar a la historia que nos hace llegar el seguidor. Él cuenta que hace mucho tiempo, el seguidor ya es un adulto como tal, entonces nos cuenta que hace mucho tiempo, cuando su abuelo todavía pues estaba en vida, él tuvo una de las experiencias más extrañas que pudo haber escuchado, y es que resulta que ellos vivían a los pies de un cerro. Entonces en el cerro se platicaban muchísimas historias y temas que tenían que ver con tesoros, con encantos, con situaciones de fantasmas, hasta con el mismísimo diablo, ¿no? Se hablaba de que en estos lugares, en ciertos días en específico, se abrían estos encantos y entonces las personas podían ingresar. Pero lo curioso no era eso, sino que cuando estas personas ingresaban a estos lugares, pues lo más fuerte era que salían después de un año pasado. Entonces para ellos era un instante, para ellos era un momento más que nada, y después de esa situación, la verdad es que las personas que se quedaban afuera, todos sus familiares, eran los que les decían: ¿qué crees? Que no estuviste nada más un día, estuviste un año completo. Entonces, de eso trataba la historia. Nos relata este señor que su abuelo era una de las personas más conocidas aquí en esta zona, dado que el señor en esos tiempos pues era una autoridad, se podría decir así. Este tipo de autoridades que se llevan a cabo en los pueblos, que toda la gente conoce y que pues al final de cuentas son personas muy duras, muy rudas, muy fuertes, nos platica. Entonces,
El señor pues era muy conocido, ¿no? Y un día comenta esta persona que había otros vecinos de este mismo pueblo que tenían unos hijos ya mayores y que este tipo de hijos siempre generaban bastantes problemas, ¿no? Generaban problemas porque les gustaba tener altercados, les gustaba tener algún tipo de riña con las demás personas y pues obviamente el poblado eso lo veía pues mal, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre decía, no, pero es que ¿por qué quieren tener tantos problemas? Y resulta que ese era el modo de operar de esta pequeña banda de muchachos. Entonces, en una ocasión nos cuenta que su abuelo estaba patrullando ya aproximadamente como a las 8 de la noche y pues él y eran unos cuantos más del pueblo. Empezaron a escuchar unos gritos exageradamente fuertes provenientes de una de las partes de afuera de este pueblo. Cuando llega el momento en el que tanto el abuelo como sus otros ayudantes llegan a esta zona, se percatan específicamente de que los que estaban gritando eran algunos de los que formaban esta pequeña cuadrilla de bandoleros en ese lugar. Entonces, cuando escuchan este tipo de tema y que están corriendo estas personas, el señor platicaba a su nieto que esta situación que estaban viviendo posiblemente había sido generada de que se habían metido a una casa y los dueños de la casa pues ahora sí les habían dado un escarmiento bastante fuerte. Pero lo curioso es que cuando llegan y se ponen frente a ellos, estos muchachos salen corriendo completamente despavoridos sin hacerle caso a las autoridades de esta comunidad. Entonces ahí ellos se quedan sorprendidos, ¿no? Y dicen, bueno, pues ¿qué los ha asustado tanto como para que esto ocurra, ¿no? O sea, también como para que ni siquiera nos tomen en consideración. Y esta es la historia. Se supone que después de que ocurrió este evento, el abuelo se dirigió con las otras personas caminando a las afueras del pueblo y después de estar un rato ahí observando qué era lo que había ocurrido, nunca se percataron de que tal vez hubiera más personas o de que tal vez hubiera ocurrido algún tipo de hecho pues complejo. Sin embargo, se quedaron ahí un tiempo. Relata que su abuelo le contó que después de estar patrullando alrededor de la perimetría de este poblado, pues regresaron cada uno a su casa. Se quedaron con esa incertidumbre de saber qué es lo que había ocurrido. Sin embargo, al otro día empezaron unos rumores exageradamente fuertes. Uno de los muchachos había quedado en un estado bastante inconveniente. Nosotros hoy en día lo conocemos como el estado vegetativo. Entonces, este chico ya lo único que podía mover eran los ojos y otro de los muchachos estaba como oído, estaba completamente sacado de onda, estaba en un estado de shock bastante fuerte. Otra de las personas que era de esta cuadrilla de bandoleros de esta comunidad, relata el señor que era la única persona que estaba entre comillas cuerda, porque parecía que escuchaba cosas o veía cosas y todo eso. Y relata otra cosa muy interesante. En esos tiempos, nos dice su abuelo de este señor, que todavía se creía mucho en el tema de los encantos, en el tema del diablo, de Satanás, de Lucifer y temas como esos, pero sin embargo eran tabú. No se podía hablar a ciencia cierta de este tipo de cosas. Entonces, pues todo el mundo decía eso. Entre voces y por debajo del agua la gente contaba eso. ¿Sabes qué? Pues la situación es que algo mejor ellos se encontraron con el diablo, ¿no? Y por eso es que terminaron de esa forma, una forma bastante abrupta y bastante fuerte. Pero aquí viene una de las historias más extrañas. Resulta que la madre de uno de estos muchachos llega a esta pequeña casita como comisaría que tenían ellos. Y nos cuenta el señor que llegó un momento en el que esta madre cuando ingresa pregunta si no habían visto a su hijo. Bueno, dentro de esta cuadrilla de bandoleros que existía en esta comunidad, bueno, pues no solo eran estos tres, sino que eran otros chicos más. Y entonces la madre pregunta efusivamente si alguien de los que estaba ahí había visto a su hijo, porque su hijo no había llegado en esa madrugada y tampoco sabían en dónde se encontraba. Cuando el señor le dice que cuál fue la última hora en la que pues lo llegó a ver, dice que es la hora en la que salió con sus amigos y después de eso, al día siguiente se percata de que no se encontraba ahí. Y aunado a esto, se entera por los rumores y por los chismes que se habían corrido en el pueblo, que los demás muchachos pues habían llegado a su casa, sin embargo que habían llegado con algunas cosas bastante fuertes. Y es ahí en donde la señora comenta que habló con los muchachos, pero los muchachos no entendían. Y pues obviamente hasta ciencia cierta el chico que había quedado en este estado inmovilizado, paralizado, pues no le podía decir nada, porque la única parte que podía mover pues eran los ojos.
Después de esta situación, relata el señor que su abuelo le cuenta que empezaron a tener estas cuadrillas de búsqueda. Dice que en las comunidades por lo regular no les llegan muchos apoyos de las autoridades, sin embargo, ellos mismos se organizan como vecinos y forman ciertas cuadrillas que van peinando la zona para poder encontrar a pequeños animales, a gente que se ha extraviado pues en la perimetría de este lugar. Y algo muy interesante que nos cuenta este chico es que dice que en el poblado de su abuelo, en ese tiempo había una mina de cascajo. Esta mina de cascajo era de una empresa que todo el mundo conocía y muchas de las personas que trabajaban ahí pues eran oriundas de esta zona, de esta parte de la comunidad. Entonces nadie había verificado que estuvieran en esa zona, nadie había querido ir a ver a esa zona, dado que pues es una zona enrejada, es una zona así que pues tiene seguridad. Nos comenta que después de esta situación, pues empezaron a platicarlo entre ellos, dado que uno de los muchachos, el que había quedado como en un estado de shock, y mencionan que parecía que veía cosas o escuchaba cosas hacia alrededor, les comenta que pues desgraciadamente ellos querían hurtar dentro de esta pequeña o dentro de esta industria, ¿no? Lo que querían hacer era meterse para poder hurtar algunas de las pertenencias y también si es que había algún poder adquisitivo económico también llevárselo. Entonces, que ahí es en donde sucede uno de los eventos más extraños. Relata la señora, el muchacho, que su abuelo, con estas cuadrillas, fueron a buscar esta zona. Y entonces, cuando ya se encontraron en esta zona, se percatan de algo muy interesante. Esta zona donde se encuentra la mina de cascajo tenía algo muy particular. Estaba rodeada por una valla perimetral de malla ciclónica. Entonces, cuando ellos empiezan a ver la perimetría de esta zona, se encuentra con un pequeño hoyo en la parte de abajo. Y mencionan que posiblemente por ahí habían entrado estos chicos, ¿no? Y también salido. Cuando empiezan a observar alrededor, se percatan de algo muy, muy, muy extraño, muchachos. Relata el abuelo de este señor que más adelante de donde se encuentra este orificio se encontraron unas pisadas, pero eran unas pisadas exageradamente extrañas. Fíjense nada más lo que nos comentan. Bueno, parecía que habían arrastrado algún tipo de bulto, y aparte de eso las pisadas eran como si fueran de alguna vaca, pero eran más anchas y más grandes. Estas pisadas se veía que eran de un animal bípedo o de algo bípedo, no era de algo que tuviera cuatro patas, sino que parecía ser que nada más estaba caminando en dos patas y que había arrastrado algo así por el estilo. Relata el abuelo que junto con esta cuadrilla se quedaron completamente sorprendidos porque ahí es en donde se empezó a formular esta historia de que posiblemente el muchacho había tenido un encuentro sumamente fuerte con lo que nosotros conocemos como el diablo. Bueno, cuando llega el momento en el que esta cuadrilla empieza a platicar, no, a este chico se lo acaba de llevar el diablo, a este chico tuvo una experiencia con el diablo, mejor ni siquiera nos metemos, mejor ni siquiera vamos a ver. Entonces, el señor, como era la autoridad máxima de este lugar, dado que era como el sheriff o como algún tipo de autoridad muy buena en este lugar, pues entonces le dice a sus compañeros que no tengan el miedo, que vayan a revisar y todo este tema. Y aquí hay algo muy extraño, chicos. Nos comenta el señor que su abuelo cuando estaba platicando esta historia, porque él era bastante pequeño en esos tiempos, y escuchaban estas historias cuando toda la familia se reunía en festividades o temas como esos, pues escuchaban la historia del abuelo. Nos cuenta que su abuelo en ese momento se dirigió siguiendo este tipo de zona, pero siguiendo este rastro que había dejado estas huellas y aparte de eso, como si hubieran arrastrado a alguien. Cuando empiezan a caminar se pierde el rastro en unos matorrales que se encontraban por ahí y entonces el abuelo determina que dos cuadrillas pues se dividan para poder llegar a una zona en concreta y poder encontrar tal vez el cuerpo de este chico. Y aquí es en donde se llevan una de las sorpresas más extrañas y más turbias que pudieron haber vivido. Relata el señor que su abuelo contó o que su abuelo contaba en esa historia, que cuando las dos cuadrillas empezaron a delimitar la zona, empezaron a darle la vuelta a este cerro en donde se encontraba la zona de la mina. Y ahí fue el momento en que les llegó un aroma bastante pestilente. El aroma lo fueron siguiendo hasta encontrar un cuerpo, muchachos. Cuando encuentran este cuerpo, se quedan completamente sacados de onda y petrificados al ver la situación, dado que al chico le faltaba una mano y le faltaba un pie. Curiosamente relata el señor
señor que le faltaba la mano izquierda y le faltaba el pie derecho. El cuerpo se veía que llevaba pues como si tuviera un estado de descomposición exageradamente elevado o de varios días avanzado, y pues ellos no llevaban muchísimo tiempo buscándolo. Nos cuenta que fueron aproximadamente 3 días los que llevaban buscándolo y el cuerpo apestaba, parecía que se había reventado por lo que nos cuenta. Entonces ahí fue en donde en el pueblo se empezó a correr este chisme, se empezó a correr esta leyenda. Aquel muchacho posiblemente había tenido una experiencia con un ente sobrenatural, con un ente que es más allá de lo que las capacidades de un ser humano puede entender en esos momentos. Nos cuenta que después de haber encontrado este cuerpo lo llevan a la comunidad y ahí es el momento en el que se le entrega pues a la familia. Cuando la familia pues empieza a reconocer el cuerpo y todo este tipo de temas, se llevan a cabo los velorios, se llevan a cabo este tipo de situaciones. Y aquí es en donde viene una de las experiencias, donde es el punto álgido de esta historia, se podría decir, y es que el señor, el abuelo, como era el sheriff, acudía muchas veces a este tipo de velorios. Dado que era una comunidad, nos cuenta que él, como era una autoridad, y en esta comunidad siempre era invitado a este tipo de situaciones, velorios, rosarios, fiestas patronales, temas como esos. Entonces, esa ocasión el señor fue. Cuando ya todos se encontraban ahí, relata que en esos tiempos la comunidad no tenía un alumbrado público y aparte de eso, pues la electricidad era algo que escaseaba muchísimo, ¿no? Y nos cuenta que en ese momento, cuando ya estaba su abuelo ahí y que se encontraba pues acompañado de muchísimas personas dando el pésame a la familia de este chico, empezaron a notar algo muy extraño. Y es que una ráfaga de viento bastante fuerte se empezó a ver en el lugar. En donde se encontraba la casa, los manteles se levantaban, en donde estaba la casa, pues lo que habían puesto como una pequeña lona se estaba moviendo bastante fuerte y muchas otras cosas más. La gente estaba como que sorprendida, dado que el lugar pues no contenía estas características geográficas como para que pues hubiera este tipo de vientos bastante fuertes, ¿no? Nos cuenta que en ese momento los focos de las casas aledañas y principalmente el foco de la casa donde estaban llevando a cabo el velorio empezaron a titilar de una forma exageradamente fuerte, ¿no? Hasta el punto en el que se reventaron todos los focos. Relata el señor que la madre de este muchacho, del muchacho que pues desuscribieron de la vida, era una persona de escasos recursos. Entonces, pues no tenía como tal un féretro exageradamente bonito ni nada como eso. Pero aquí viene algo muy interesante, chicos. Se cuenta o cuenta el abuelo de esta historia que todo el mundo escuchó un estruendo bastante fuerte. Cuando se escucha este estruendo, los focos de la casa pues se habían reventado y entonces las personas aledañas pues empiezan a prender velas. Cuando se acercan al féretro, cuenta el señor que el féretro tenía una grieta que se le había formado de arriba abajo o de abajo para arriba a todo lo largo de este ataúd. Entonces, pues las personas empiezan a pensar que este tipo de cosas era generado por algo así, por el diablo. Nos relata el señor que su abuelo estaba contando la historia y que pues toda la familia estaba exageradamente encantada con este relato, ¿no? Pero llega algo muy interesante, chicos. Después de escuchar que se había quebrado el ataúd, después de escuchar que se había reventado la madera de la puerta del ataúd, hay algo que sucede. Dice el señor que está en la parte de atrás donde él se encontraba, ahí en esa parte de atrás, hasta el fondo, se podría decir en la entrada de la casa, nos cuenta que este viento se empezó a calmar de un momento a otro y todo se quedó en completo silencio. Cuando se queda en completo silencio, el señor empieza a observar a su alrededor, dado que menciona sentir una sensación completamente ajena y extraña. Era como si algún tipo de escalofrío o algún tipo de sensación o emoción estuviera abordada por todo su cuerpo, pero una sensación de miedo. Y entonces empieza a observar para todos lados y nos comenta ver una figura alejándose en medio del camino de esta comunidad, alejándose completamente, así, sin más. Y relata el señor, el abuelo, que en ese momento, pues como ellos tenían fuscas, el señor la saca y empieza a correr atrás de esta figura, pensando que esta figura era el tan conocido ser demoníaco, este demonio, este diablo, este Satanás. Entonces, relata el señor que llegó el momento en el que iba corriendo en una pendiente que se forma en esta calle y de pronto la figura se pierde en esta zona donde está la pendiente. Cuando llega el señor corriendo hasta la altura de la pendiente, empieza a observar que no hay nada, no hay ninguna figura, no hay nadie caminando por ahí. Y aquí viene lo interesante.
Relata el abuelo que después de eso guarda la fusca, se da la vuelta y entonces se escucha una voz exageradamente rasposa. Así es como lo dice este señor. Dice que su abuelo comentaba que era una voz aguardientosa. Esta voz aguardientosa le decía que el que buscaba encontraba y que si lo estaban buscando a él, se lo iba a encontrar. Esto fue lo último que alcanzó a escuchar este señor. Entonces esta voz aguardientosa desaparece en ese momento y relata el señor que su abuelo comentaba que ahí sí fue una sensación de escalofrío completamente fuerte, una sensación de escalofrío, de miedo, de terror y de pánico, la cual bordeaba por todo su cuerpo. En ese momento nos comenta este señor que su abuelo platicaba esta historia y que después de unos meses de estar en este momento, después de que pasaron unos días, tuvo una experiencia sumamente extraña. Relata que se había perdido un pequeño ganado de una persona de ahí de la comunidad y que todo el mundo hablaba de que el ganado se había ido para la parte donde se encuentra esta empresa o esta mina de cascajo. Entonces, como ya sabemos, se hacen estas cuadrillas que van a buscar a las personas, que van a buscar a los animales, que van a buscar todo esto. Cuando llegan a esta zona se encuentran con algo muy interesante. Casi justo donde habían encontrado el cuerpo de este muchacho hace unos meses, más adelante se encuentran con un orificio que estaba ahí, en el mismo monte, en el mismo cerro. Cuando observan este orificio, se denota que el orificio pues parecía que llevaba muchísimo tiempo, dado que tenía bastante hierba, bastante vegetación alrededor. Y entonces el señor dice, posiblemente los animales se hayan metido aquí o se hayan pues extraviado en esta zona. Relata que cuando entraron a esta zona, la cuadrilla, que el señor iba acompañado de 4 personas y otra cuadrilla que andaba buscando por allá, cuando ingresan a esta zona prenden unas velas y otras personas llevaban una antorcha. Cuando las prenden, ingresan a esta zona y empiezan a oler algo que ellos denotan como azufre. Cuando empieza a salir este aroma de azufre, relata el señor que entonces las velas y la antorcha que llevaban de un momento a otro se apagaron. Cuando se apagaron, el abuelo lo último que recuerda, porque lo sacaron desmayado de ese lugar, es escuchar una voz que le dice, te lo dije, si me buscas, me ibas a encontrar. Y después de eso, sentir como si alguien o algo le pusiera una mano exageradamente caliente en la parte del pecho. Y lo más interesante de esta historia es lo siguiente, chicos. El señor nos cuenta que después de esta experiencia su abuelo siempre tenía la maña que después de contar esta historia se desabotonaba la camisa y enseñaba una mancha como si algo le hubiera quemado en esta parte del pecho, como si algún tipo de fuego, algún tipo de hierro caliente le hubiera quemado el pecho. No decía que era una mano, no decía ser una mano o algo así por el estilo, simplemente mencionaba una mancha rojiza que se veía como una cicatriz bastante fuerte en la parte del medio del pecho donde su abuelo presuntamente mencionaba el diablo posó su mano. Entonces nos cuenta, por último, que cuando su abuelo trascendió, todo el mundo en el pueblo acudió a este lugar. ¿Y qué creen que ocurrió? Ocurrió la misma situación. Y relata que a quien le tocó ahora poder ver a esta figura fue al papá de este señor. Y es que cuando todo el mundo se encontraba en el velorio del señor, el ataúd se encontraba en esta zona, empezó esta ventisca exageradamente fuerte. Y todo el mundo de esta población ya sabía lo que venía, porque esta historia, esta leyenda se había corrido en toda la comunidad. Entonces, posteriormente a esto, los focos revientan, empieza este sonido bastante fuerte de viento y de un momento a otro todo se convierte en un silencio sepulcral. Cuando se convierte en este silencio, las personas relatan que salieron a la parte de afuera de la calle y en esa misma calle, no había pendiente, pero en esa misma calle una figura oscura bastante alta se iba alejando en medio de este camino. Esa es la historia que nos hacen llegar. Agradecerle a nuestro buen amigo Pedro que nos hace llegar su relato. Muchas gracias, amigo. Nos encantó tu relato. La verdad es que muy pocas veces tenemos este tipo de historias así tan detalladas y pues de una persona, como comentan anteriormente, los abuelos que se enfrentaban al diablo con moruna o con este tipo de fuscas sin miedo alguna, a veces hasta con una vara se enfrentaban por lo que contaban en esas historias, ¿no? Saludos, dice por aquí Satanás. No somos, no era yo, dice por acá. Saludos también para Guadalupe Gaitán y para Adris, que ya nos acompañan. Muchas gracias. A Jade, que también ya se integró con nosotros, y a Sandía, que también ya está con nosotros. También gracias a Alex, que también nos está acompañando.
Muchas gracias a todos, gracias a Mayela Carvajal y a Adris por los regalos, al igual que a Les y a todos los demás. Excelentes historias de los abuelos. Claro que sí, porque en esos tiempos pues no había luz, no había nada de este tipo de temas que hoy normalmente conocemos. Nadie tenía teléfonos celulares para salir en ese momento y grabar al demonio, ¿no? En esos instantes. Y bueno, pasemos con otro de los mensajes que nos llega por Facebook y posteriormente a eso sigamos con las historias de los seguidores, que en este momento estoy recordando que un seguidor nos dijo que nos iba a mandar su relato mediante TikTok aquí en los mensajes y pues lo que yo quiero hacer es verificar si realmente ya tenemos el mensaje en esta zona para contarles la historia. Recuerden que si quieres que tu historia sea contada durante el live, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje privado aquí a TikTok, Biografía del Misterio, y con eso nosotros vamos a poder leer tu historia, pero sin embargo yo no tengo nada aquí en las historias, así que sigamos con los relatos. Dice por aquí King Leo, hola, muy buen relationship. Muchas gracias, saludos para todos, muchas gracias por acompañarnos. Sigamos con este relato que nos comenta lo siguiente. Dice por aquí Azul, hola, llego tarde, no te preocupes Azul, lo único que tienes que hacer es ponerte a mano con los tap taps y compartiendo. Tú de eso no te preocupes. Saludos al buen César Saúl hasta la Álvaro Obregón que también nos está acompañando. Hace tiempo, mi sobrina adoptó una perrita callejera que tiene los ojos muy claros, a lo cual la llamamos Miringa. En Michoacán sabemos que este nombre es de un espectro que te desorienta. Entonces la perrita está muy linda, pero hay ocasiones en las que casi habla cuando quiere algo. Un día una señora fue a mi casa a entregar unas cosas, pero mi tía y yo, que somos las que vivimos aquí, habíamos salido. Entonces nos encontramos a la señora y nos dice, ahí les dejé sus cosas que me prestaron, muchas gracias. Y le dice mi tía, ¿con quién? No hay nadie en la casa, a lo que la señora le contesta, sí, salió una muchacha alta, güera, de ojos claros y me los recibió y me dijo que no estaban. Así nos quedamos con mi tía y yo, cuando ella nos dijo eso. Mi tía le contestó, eso no puede ser, no hay nadie, te repito. Cabe mencionar que en mi casa todos somos morenitos. Era imposible que estuviera alguien con las señales que la señora nos dijo. En fin, cuando llegamos a la casa y las cosas estaban en la mesita de la sala y pues sí, efectivamente, no había nadie más, tan solo los perritos, y después de darle tantas vueltas, llegamos a la conclusión de que pudo ser la perrita. Saludos para Brian González, que nos dice primera vez aquí, saludos desde Los Ángeles, Cali. Un abrazote, gracias por acompañarnos desde tan lejos. Espero que lo estén disfrutando. Pasemos con otro de los relatos que tenemos por aquí. Saludos para Jade. Nos pone ahí una carita de sorpresa de un gatillo. Bueno, por acá nos comentan la historia. Esta es una historia interesante, fíjense. Esto pasó en mi familia hace algunos años, y hasta la fecha casi nadie quiere hablar del tema. Mi sobrina era una muchacha muy enamorada, de esas que sienten que ya no encontraron el amor de su vida desde los 20 años. El muchacho era una buena persona, trabajador y se la quería, pero no estaba tan convencido de casarse todavía. Se habían separado un par de veces porque él quería darse un tiempo y ella nada más no aceptaba que las cosas no siempre salen como uno quiere. Una amiga la llevó con una señora que supuestamente ayudaba a las muchachas para que sus parejas no las dejaran. Yo me enteré mucho tiempo después de todo esto porque mi sobrina jamás nos contó nada mientras estaba pasando. La señora le aseguró que el muchacho jamás volvería a irse de su lado. Le pidió algunas cosas personales de él y le hizo varias cosas que prefiero ni siquiera mencionar. Lo único que sé es que mi sobrina estaba desesperada y dispuesta a hacer lo que fuera. Al poco tiempo el muchacho cambió muchísimo. Se volvió demasiado dependiente de ella. Ya no quería salir con su familia, dejó varios de sus pasatiempos y hasta renunció a un trabajo que le gustaba porque no quería estar lejos de mi sobrina. Todos comenzaron a decirle que eso ya no era amor normal. Incluso ella llegó a decirnos varias veces que se sentía incómoda porque el muchacho prácticamente no podía estar separado de ella ni unas cuantas horas. Lo que empezó siendo algo que ella había deseado terminó por preocuparla. Con el paso de los meses, él comenzó a verse muy cansado,
bajó bastante de peso y se enfermaba seguido. Los médicos nunca encontraron algo realmente grave, pero sí notaban que cada vez estaba más desgastado. Mi sobrina regresó con aquella señora para preguntarle qué estaba pasando, y la respuesta que recibió fue algo que la dejó llorando durante días. Hay cosas que no se deben forzar más de lo que están destinadas a hacer. Poco tiempo después ocurrió lo peor que nos pudo haber pasado como familia. El muchacho ya no está con nosotros. Mi sobrina jamás volvió a ser la misma persona. Hasta el día de hoy, vive con una culpa enorme y asegura que si pudiera regresar el tiempo, jamás habría intentado intervenir en el destino de otra persona. Años después me confesó que ella nunca quiso hacerle daño. Lo único que quería era que no la abandonara. Híjole, ahí es cuando uno entiende que ese tipo de cosas no siempre son buenas, ¿no? Por acá tenemos otro relato. Dice, este es cortito. Soy de Tampico, Tamaulipas, y en una ocasión estaba en el segundo piso de la casa de un tío. De pronto me dio esa extraña sensación que a veces uno tiene al voltear hacia algún lado sin saber por qué. Cuando dirigí la mirada hacia dos casas más adelante, donde había un terreno baldío, vi un árbol enorme y muy viejo. Ahí posada entre las ramas se encontraba un ave completamente negra. Eran aproximadamente las 7 de la noche. Sé perfectamente que no era un águila ni un ave común, porque alrededor de ella había otros pájaros que se veían diminutos en comparación. Además, el árbol era tan grande que aún, estando a esa distancia, era fácil darse cuenta de lo enorme que era aquella criatura. Me quedé unos segundos observándola, completamente desconcertado. Después bajé de inmediato para contarle a mi tío, que era el dueño de la casa, lo que acababa de ver. Lo que más me sorprendió fue su respuesta. Me dijo que días antes él también había visto esa misma ave, solo que alrededor de las 7 de la mañana. Híjole. Esta historia no nos lo dice a ciencia cierta, pero nosotros la empatamos con una historia de una bruja de Chiapas. Fíjense lo que les voy a contar, si me permiten un segundo. Por aquí el buen King Leo nos comenta amarre. En efecto, muchos también le comentan endulzamientos, ¿no? ¿Cómo es el ser humano que le quiere poner motes bonitos a lo que es hacerle daño a la gente? Bueno, no hacerle daño, sino intervenir en el destino, como bien lo dice ese relato, ¿no? Bueno, esta historia no sabemos si es seguidora, eso sí, pero sin embargo nos hace llegar un relato muy interesante que es de Chiapas. Ella menciona que en el lugar donde vive existe una leyenda muy extraña y que normalmente ella con sus amigas siempre habían estado en busca de este tipo de cosas porque a ellas les llama muchísimo la atención los relatos que tienen que ver con brujas, con bolas de fuego, con los ovnis y con todo este tipo de temas. Esta historia no tiene muchos años que ocurre, ¿ok? Ocurre alrededor de los años 2022. Entonces, aquí es en donde inicia todo este tipo de temas. Ya envié el mensaje aquí por TikTok, nos dice. Perfecto. Antes de iniciar con esta situación, vamos a verificar si ya nos llegó su relato del buen amigo. Permítanme un segundo y ahorita terminamos contando la otra historia. ¿Les parece bien? A ver, por aquí no tenemos nada. No tengo nada. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Perfecto. Bien, ya lo tenemos por acá. Graveyard Boy, perdón. Graveyard Boy nos hace llegar este relato. Muchas gracias, amigo. Vamos a platicar tu historia en este preciso instante. Así que nos dice por aquí este buen amigo lo siguiente. Prepárense. Desde mi infancia he visto espíritus tanto como buenos y entidades oscuras. Hoy en día sé lidiar con todo esto y no tengo problema con verlos, pero aquí comienza la historia. Cuando no sabía lidiar con eso, en mi hogar comenzó a distorsionarse todo cuando mis padres compraron la casa donde vivimos por casi toda una vida. En esa casa, antes de levantarla, siempre hubo una tumba de un pequeño, pero mis padres no le tomaron importancia a construir ahí la casa.
La casa se construyó con el tiempo, pero de inmediato comenzaron a pasar una serie de cosas raras. Yo siendo un pequeño no sabía manejar la clarividencia, ni siquiera sabía el significado, y veía un niño, pero no le veía lo malo. Yo decía a mis padres que lo veía, pero mis padres, siendo yo un niño, no me tomaban importancia. Pasa muy poco tiempo cuando las cosas empezaron a tomar un color oscuro y comenzaban a aparecer varios espíritus, incluso personas victorianas muy antiguas, y eran tantas las almas acumuladas en esa casa que era imposible para mis padres no verlas, ya que las cosas se tornaron muy claras y obvias. Muchas veces teníamos que estar todos encerrados en el cuarto porque los espíritus de verdad movían la mesa de juegos que teníamos como si ellos disfrutaran tenernos asustados. Y nos trataban de cerrar las puertas, incluso pasaban frente a nosotros visiblemente, y mi madre, recuerdo, lloraba de la impresión al ver tal cosa. El fantasma de este peque incluso se mostraba con mi uniforme escolar, así de increíble como se escucha. Pensarás que es una mentira. Fueron tantas cosas que nunca terminaría de contar aquí. Llegamos a presenciar al diablo tras de mi papá, con la mano en el hombro de él, y mi hermano mayor, cuando dormía, ese niño que aparecía le hablaba y le decía que solo volteara a verlo para mostrarle algo. Y cuando mi hermano volteó a verlo, el niño lo trataba de ahorcar energéticamente. Pasaban los años y las cosas empeoraban. Aparecían diferentes espíritus muy antiguos y comencé a acostumbrarme, y al pasar de 5 años yo ya tenía mi don bien desarrollado, y muchos espíritus se daban cuenta y me hacían tener visiones de lo que les pasó. ¿Sabes? Es una historia que jamás podría terminar de escribirte. Nos aventaban cosas en la cara como cuadros con fotografías, figuras de vidrio, incluso vasos de cristal. Yo trabajaba en casa y mis clientes a veces salían huyendo por las apariciones de las entidades. Todos en casa nos acostumbramos tanto que ya a nadie les teníamos miedo, menos yo, que comencé a tomarle gusto y empatía a las almas perdidas y comencé a tener una amistad con el mundo astral. Fue ahí cuando mi mente se expandió y las cosas comenzaron a tener otro sentido. Los espíritus malos comenzaron a irse porque sabían que ya no les teníamos miedo, y hasta la fecha siguen las cosas, pero desde hace 11 años perdí el miedo y entendí que el mundo astral es más mi casa que esta tierra carnal. Apoyo mucho a los espíritus, incluso los oscuros. Sonará extraño, pero ellos también tienen sentimientos como en vida fueron. Cuando hay entidades en casa, las cosas cambian bastante, tanto en la economía y el matrimonio. Mis padres peleaban bastante y la casa estaba enferma, y terminaron separándose. Seguimos nuestras vidas, mi hermano y yo. Él comenzó a decir que veía a un anciano que se lo quería llevar y que trascendería a los 2 meses en un accidente muy trágico. Él trascendió el 24, pero a mis padres les avisaron al día siguiente. Ese mismo día que él trascendió, llegó mi hermano en espíritu a avisarme primero. Escuché un golpe súper fuerte y ya al momento apareció. Tengo que decir que aunque puedo verlos, el hecho de que trasciendan ha sido muy trágico para mi familia. Y yo reconozco que el ser vidente no es muy agradable que digamos. Pero pues así nací. Todas las malas vibras llegaron a nosotros porque las entidades te jalan con energía. Ellos sabían que yo tenía un don, por eso jalaron a mis padres a comprar ese terreno. Ya sé que suena tonto lo que digo, pero si solo supieran cómo operan las entidades y energías, te darías cuenta qué tan real es. No sé cómo sentirme por ser quien soy, y estoy muy relacionado con el mundo astral orgánicamente, que reprocho que todo eso llevó a mi hermano y la fractura del matrimonio de mis padres hace 16 años. Esa casa se quedó sola porque vivimos en Estados Unidos, pero yo en mis visiones puedo ir a la casa y veo que está súper invadido y siguen esperándome cuando me notan. Estas visiones me amenazan, pero las bloqueo para que no me sigan. Los espíritus buenos me avisan cuando los malos están cerca y también cuando quieren hacernos algún tipo de detrimento. Necesitaba contarlo porque nunca lo he contado a nadie y esta historia es real, orgánica y merece ser sacada de mi pecho.
Saludos a todas las personas que nos hacen llegar este tipo de historias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que por acá estoy viendo que aquí tengo mensajes muy interesantes. Muchas gracias a todos los que nos envían sus mensajes, sus historias, sus leyendas. Ya saben que nosotros aquí las podemos ver. Saludos para Imelda, ya tenía mucho tiempo que no te veíamos por acá. Imelda, un abrazote, un abrazo para todos. Bienvenidos a los nuevos, por ejemplo, por aquí acabo de ver a Carlos Aguilar. Bienvenido, Carlos. Saludos para Gómez, que también está aquí con nosotros. Muchas gracias a Gómez por los regalos. A Les, también a Adris y a Jade, que la verdad se están poniendo súper la playera del Puebla, como nosotros decimos aquí en México, por esos regalos tan buenos que nos hacen llegar. Dice por aquí Eisa Sautier. Dice, hola, muy buenas historias y buenísima narración. Gracias, muchas gracias. Se aprecia bastante. Saludos para Marinette. Bueno, chicos, vamos a contar esta historia y en verdad yo les agradezco mucho a todos los que nos hacen llegar sus relatos mediante Facebook, mediante TikTok, mediante todo este tipo de temas. La verdad es que les agradezco mucho. Si no fuera por ustedes, nosotros no compartiríamos este tipo de temas como lo es el fenómeno paranormal, chicos. Bueno, la historia que les voy a contar a continuación es la historia que nos hace llegar una seguidora de Chiapas. Ella comenta que en estos lugares siempre han habido leyendas de la bruja, de la llorona, de los aluches, de duendes y de temas demoníacos sumamente extraños. Pero aquí ellas cuentan uno de los relatos pues más complejos que han podido vivir en los últimos años. Su historia comienza alrededor del año 2022 y nos comentan que ella tiene 3 amigas, en total es un grupito de 4. Entonces, aquí platica que tanto ella como sus amigas siempre han sido muy creyentes de todo este tema de la brujería. No se cuenta mucho, pero en su comunidad hay muchas personas que tienen temas energéticos y que hablan de netamente de la brujería como si fuera una salvación para muchos de los problemas. Y relata esta persona que cuando en su comunidad alguien pone un negocio, va a visitar a ciertas personas y se habla de que llevan a cabo rituales para poder atraer el dinero y temas como esos. Sin embargo, ellas no solo están encantadas con este tipo de hábitos como lo son los rituales y la energía, la brujería negra, roja y todo ese tipo de temas, sino que ellas también son ávidas seguidoras de lo que tiene que ver con la brujería. Este tipo de temas que se habla de que las brujas se convierten en bolas de fuego, se convierten en animales y que de cierta forma se alimentan de lo que es el líquido hemático de estos pequeñitos o de lo que sería el líquido hemático de algunos hombres adultos. Bueno, aquí viene una de las historias más curiosas que les pudo pasar. Y es que en algún momento determinado, ya cuando ellas tendrían alrededor de 24 años, nos comenta la edad de sus otras amigas, sin embargo, pues son alrededor de entre 24 y 27 años, ¿ok? Nos cuenta que en ese tiempo, tanto ella como sus amigas estaban en búsqueda de, pues, encontrar si realmente este tipo de temas de las brujas era realidad, ¿no? Y relata que allá donde viven hay una parte donde se habla que en ese cerro, pues, se pueden materializar este tipo de seres, ¿no? La gente de la comunidad, la gente del cerro, la gente de ahí aledaña de donde ellas viven, hablan de que en las madrugadas se pueden observar lo que es tan conocido como estas bolas de fuego. Y ellas dicen que de hecho su abuela, su mamá, su papá y también los de sus amigas mencionan eso, estas bolas de fuego danzarinas en los cerros, y que de un momento a otro están a nivel del cerro y después de un momento a otro se elevan exageradamente alta. Y hay algo muy interesante que comentar. Y es que en esta historia se habla de que esas bolas de fuego oscilan en ciertos colores, pero que oscilan entre un color azul, un color rojo y un color naranja o amarillo. Ese es el tipo de tonalidad que estas, perdón, que estas brujas, que estos seres tienen. Ay, me acabo de quedar sin voz. Bueno,
El chiste es que la seguidora cuenta que de hecho ellas empezaron a investigar mediante las redes sociales, mediante grupos de Facebook, se empezaron a interesar mucho más por todo este tipo de temas, al punto en el que empezaron a ver en redes sociales que este tipo de brujería se lleva a cabo con ciertos rituales, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos acaba de contar. Y relata ella que tanto sus amigas como ella, permítanme un segundo, ya. Relata ella que sus amigas empezaron a investigar todo este tipo de temas, ¿no? Saludos para Magia Infinita que nos está acompañando también, buenas tardes. Se empezaron a enterar que todo este tipo de temas, y no lo expresa abiertamente, y lo que sí nos dijo es que no quiere que digamos su nombre, ni de qué lugar en específico es, pero que muchas de estas historias se habla de que para poder llevar a cabo este tipo de magia, este tipo de transformaciones, tienen que ser creyentes de una deidad. Esta deidad es conocida como un demonio, ¿no? Un demonio que es el demonio de las brujas en específico. Y nos comenta algo sumamente interesante, chicos. Ella menciona que tanto sus amigas como esta persona que manda su historia tuvieron que empezar a investigar cómo es que se llevaban a cabo estos rituales. Desde la creencia en estos poderes o potestades bastante demoníacas hasta la creencia de que los rituales se tienen que utilizar líquido hemático, tienen que trascender y aparte de eso tienen que utilizar otro tipo de alucinógenos, es lo que nos menciona. Que muchos de estos rituales comentaban en estas historias, en este tipo de temas, que se tienen que consumir algunos alucinógenos para poder entrar en ese mundo y que de esta forma pues lleguen a ese punto. Nos cuenta la seguidora que de hecho tuvieron una de las experiencias más extrañas. Ahí de donde son originarias no existen este tipo de alucinógenos y nos relata que estos alucinógenos los tuvieron que conseguir. Tardaron bastantes días para poder conseguirlos y entonces en una de estas noches ella relata que junto con sus amigas acudieron a una zona exageradamente alejada de donde normalmente moran. Y entonces se dispusieron a poder realizar este primer contacto con ese mundo espiritual, con ese mundo que pues obviamente desconocían a ciencia cierta. Muchas gracias a Les por ese regalo, también a Nósfero y a Marinette también por ese regalo. Un abrazote. Entonces, cuando llega a este punto, relata que para iniciar este tipo de rituales tienen que hacer una lumbre, una fogata, y después en esa fogata tienen que quemar bastantes hierbas, y dependiendo de las hierbas es el tipo de situación que las va a generar como que esta alucinación, pero ellas empiezan a consumir este tipo, ni siquiera voy a decir el tipo de sustancia que consumieron, pero es una sustancia natural como tal que se da en el planeta. Entonces, cuando consumen esta sustancia, relata que de las primeras experiencias que llegaron a tener fue que empezaron a ver todo más brillante a pesar de que se encontraba en completa oscuridad. Y otra de las cosas es que empezaron a sentir sus cuerpos exageradamente extraños, como si sus cuerpos, nos dice aquí, fueran de chicle. Entonces, cuando ellas estaban en esta situación, relata que lo primero que les llegó al cuerpo fue un golpe bastante fuerte, como si alguien les hubiera pateado el estómago. Y posteriormente a esto, ellas devuelven todo lo que tenían en el estómago. Cuando devuelven todo esto, relata esta chica que empezaron a sentirse exageradamente mal al punto en el que desmayan todas. Cuando despiertan ya era de día y nos dice que eran alrededor de las 10 de la mañana del otro día. Su familia de cada una de ellas estaba exageradamente preocupada, para lo cual llegaron a su casa y entonces, después de la reprimenda que les dieron, aquí es en donde comienza una de las experiencias más extrañas y turbias que pudieron haber tenido. La chica relata que después de esta experiencia de haber consumido aquellos alucinógenos, aquellas cosas exageradamente extrañas para ella, y llevar a cabo un ritual que ni siquiera sabían a ciencia cierta para qué era, entonces empezaron a experimentar cosas que ni siquiera imaginaban. Una de esas cosas que nos relata la chica, que
propiamente a ella le pasó, es que por las noches ella siempre escuchaba unos ruidos exageradamente extraños. Nos comenta que su casa es de un piso, y estos ruidos que eran extraños era como si alguien estuviera merodeando pero dentro de su cuarto, pero sin embargo ella no veía nada. Y después de esta situación nos relata la chica que este tipo de situaciones que consumen como alucinógenos despierta como ciertos dones, despierta como cierta sensibilidad. Nos cuenta algo muy interesante también, y es que empezó a escuchar cosas la chica, pero esto no es lo fuerte, chicos, no es lo fuerte que nos está platicando. Ella propiamente menciona lo siguiente. En las noches empecé a escuchar como si alguien estuviera caminando o husmeando mis cosas, pero cuando yo despertaba ni siquiera podía ver nada. Prendía la luz y ahí me daba cuenta. Los cajones de mi ropa, y habla de su ropa interior, los cajones de mi ropa interior estaban completamente abiertos y aparte estaba tirada mi ropa en el suelo. Nos cuenta después de esta experiencia que ella y sus amigas empezaron a platicar sobre este tipo de cosas y cuando lo platicaron comenta que una de sus amigas en una ocasión mientras estaba terminando de bañar entonces empezó a tener un malestar exageradamente fuerte y aquí es en donde viene una de las cosas más extrañas. Relata que su amiga después de bañarse empezó con un dolor muy parecido a lo que ellas habían experimentado aquella noche y después de un momento empieza a hacer arqueadas y vomita. Cuando vomita aquí viene algo sumamente extraño, y es que el vómito contenía pelos, y relata ella que eran pelos exageradamente grandes, pero era algo muy curioso. Una de sus amigas tenía pintado el cabello de un castaño, nos dice, y que estos pelos eran de esa amiga, tenían el mismo largo, tenían el mismo tono, tenían la misma forma. Entonces, aquí es en donde ellas se preguntaban, ¿en qué momento ocurrió esto y por qué yo estoy vomitando este tipo de cosas? ¿Qué sucede después de esta situación? Relatan que empezaron a vivir experiencias sumamente extrañas, y es que una de las amigas de estas 4 chicas por las noches empezaba a sentir lo que tan conocidamente nosotros llamamos la subida del trascendido. Cuando tenía estas experiencias, ella al querer moverse siempre escuchaba una risa y ellas determinan que esta risa era una risa exageradamente maquiavélica, exageradamente fuerte. Y aquí viene otra de las experiencias. Resulta ser que estas son 3 experiencias de las 4 chicas, pero una de ellas no quería hablar al punto de empezar a alejarse por completo de sus amigas. Y nos cuenta esta chica que su amiga llegaban a topársela en la calle, en el centro o en algún lugar, y esta chica les daba la vuelta y se iba. Cuando sucede esto, nos cuenta también esta chica que ellas empezaron como que a preocuparse, dado que ella ni siquiera había hablado por Facebook, ni siquiera había hablado por WhatsApp con ellas, no les contestaba mensajes y mucho menos las quería ver en persona. De un momento a otro, su amiga se va del lugar. Cuando se va del lugar, entonces todo el mundo se queda completamente sorprendido dentro de este grupo de amigas y empiezan a decir, bueno, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Estas chicas se deciden a ir a la casa de sus papás. Sus papás seguían viviendo ahí. La única que se había ido es esta muchachita. Y después de esta experiencia nos cuenta la chica lo siguiente. Cuando llegamos a la casa de tal, nos dice, nos abrieron sus papás y la verdad es que nunca me esperé porque siempre habían sido buenas personas con nosotros. Nunca me esperé que me dijeran esto. Dice que cuando ellos abrieron la puerta, sus papás vieron a esta chica, porque el que abrió fue el papá. Entonces, que su papá les empezó a decir que jamás las quería volver a ver, porque ellas habían dañado a su hija a un punto en donde no había un retorno. Cuando sale la madre de esta chica, les dice algo muy parecido, y les dice que en su vida, ojalá y puedan encontrar paz, porque su hija jamás la va a encontrar. Entonces, en una situación sumamente extraña, relatan estas chicas que se quedan completamente sorprendidas.
¿por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Las chicas se van de la casa de su amiga y entonces empiezan a platicar entre sí. Y después de esto determinan que todas habían contado las historias que habían ocurrido mientras estaban viviendo este tipo de situación. Sin embargo, su amiga, la que se había ido del lugar, no había platicado nada. Pasaron los meses, siguieron las experiencias, siguieron las cosas. Aquella amiga que tenía esta tan conocida subida del trascendido, empezó a comentar que de un momento a otro le empezaron a aparecer ciertos hematomas. Estos hematomas que tenía la chica eran en la parte de las piernas y en la parte de los brazos. No había otra forma de explicación, dado que cuando aparecían estos hematomas eran en la noche. Nos relata que la otra amiga, la que había devuelto este tipo de comida o este tipo de vómito, que había vomitado como tal los cabellos de su amiga, y ni se imaginan los cabellos de quién eran. Bueno, yo creo que sí, eran los cabellos de la chica que se había ido. Relatan que esta era una situación sumamente extraña, ¿no? Porque esta chica que había vomitado los cabellos se empezó a enfermar cada vez más y más y más. Y entonces aquí viene uno de los eventos más extraños y turbios que pudieron haber tenido. Cuentan estas chicas que de ese momento en adelante le pidieron muchísimas disculpas a su amiga, le pidieron muchas cosas a su amiga, como situaciones de que las entendieran, de que jamás iba a volver a pasar algo, que es lo que les voy a contar. Relata que de un momento a otro esta chica se había ido de este lugar, de Chiapas, a vivir con otra de sus familias. Cuando llega nuevamente a su casa, llega con una de sus primas. Y entonces, al enterarse sus amigas de que ya se encontraban aquí nuevamente, ellas van a visitarla. La primera persona que sale es el papá y les dice, ¿saben qué? Hijas de tal por cual, y les empieza a recriminar muchas cosas. Sin embargo, ellas pues no entendían esta situación. Y aquí es en donde viene una de las cosas más extrañas. Resulta ser que la prima de esta muchachita, su antes amiga, sale de la casa porque había acompañado a su prima a este lugar y le dice a su tío, yo voy a hablar con ellas. Sale esta muchacha que mencionan ellas, que es más grande que ellas normalmente, y entonces cuando les empieza a preguntar que qué es lo que quieren y que si no entienden que quieren que dejen a esta chica todos sus familiares, ¿no? Entonces ellas le comentan que ni siquiera saben qué es lo que ha pasado y que tanto ellas como su amiga han estado viviendo cosas sumamente extrañas, que de hecho ellas lo han platicado entre sí, pero que nunca han escuchado la historia de esta chica ni qué es lo que está ocurriendo. Y entonces la prima les pregunta que qué es lo que están viviendo y que si no entienden que ellas se encuentran en un estado exageradamente malo. Y le empiezan a contar a esta muchacha lo que habían hecho y lo que habían vivido. Y aquí es en donde la chica le cuenta parte de lo que esta muchachita, amiga de ellas, pues obviamente le había contado a ella. Resulta ser que nos cuentan lo siguiente. Después de consumir esos alucinógenos, después de consumir este tipo de cosas exageradamente extrañas, relata que ella no las consumió, ella sí no consumió nada de lo que ellas habían consumido. Las únicas que habían consumido este alucinógeno eran esas tres. Y posteriormente, ¿qué ocurrió? Ocurre que esta chica empezó a escuchar cosas alrededor. Estas cosas alrededor era como si algún tipo de animal las estuviera merodeando por ahí. Entonces, cuando empieza a escuchar esto, relata que esta muchachita, la que ya no quería hablar, vamos a ponerle María. María, la que ya no quería hablar con sus demás amigas, empieza a tratar de llamar la atención de las chicas, de las otras tres, y les empieza a decir que posiblemente hay algún tipo de animal feroz que esté alrededor de ellas, que es mejor irse. Y sus amigas empiezan a devolver el estómago. De aquí en adelante ellas ya no recuerdan nada, ellas ya ni siquiera saben qué es lo que ha ocurrido. Sin embargo, la prima les cuenta que su prima, que esta chica María, empezó a tener situaciones muy extrañas, porque alrededor de ella, dentro de la vegetación de este lugar, se empezaban a observar ciertas figuras. Estas figuras corrían de un momento a otro y salían de un lugar a otro, y después de eso, una de sus amigas se le abalanza encima. Aquella chica que menciona tener estas experiencias de la subida del trascendido, se le abalanza a esta chica.
Cuando se le abalanza, la pone en una forma en donde no se pueda mover y después de esto se empieza a reír de una forma exageradamente loca. Posteriormente, la otra chica que había vomitado el cabello relata que esta muchachita se le acercó mientras la otra estaba encima de ella y le empezó a arrancar mechones de cabello. Cuando le arranca estos mechones de cabello se los empieza a comer y después de esto la otra chica se acerca y su amiga María ya no recuerda nada más. Es lo último que recuerda María, una experiencia exageradamente turbia, una experiencia exageradamente perturbadora la que nos cuenta esta seguidora. Por ende nos dice que lo único que quiere que se diga es que sabe que son de Chiapas. Bueno, cuando ellas, relata esta chica que cuando ellas escucharon la historia de su amiga María, pues todo el mundo se quedó con cara de qué es lo que estaba sucediendo. Ahí es en donde estaban entendiendo por qué esta chica estaba vomitando cabellos, por qué la otra estaba teniendo un tipo de situaciones como la subida del trascendido, como que todo se les estaba regresando hasta cierto punto, pero ella nunca dijo nada relacionado con la otra chica que estaba teniendo experiencias como si algo la estuviera merodeando dentro de su casa, que es la seguidora que nos hace llegar la experiencia. Y después de esto, las chicas relatan que han tenido infinidad de experiencias sumamente turbias, desde el hecho de ver sombras hasta el hecho de que han podido escuchar situaciones que normalmente no se escuchan. Una de estas cosas es que cuando alguien trasciende, ellas relatan que las tres pueden llegar a escuchar el lamento de este espíritu que va vagando en las calles de donde ellas viven. Menciona que es algo muy extraño, porque de hecho cuando ellas escuchan este lamento, los perros de las calles o de las casas se empiezan a alterar de una forma exageradamente fuerte, y que la primera vez que ella pudo haber escuchado este tipo de lamento y escuchó a los perros, dijo, por eso es que los perros ladran. Esta es una experiencia sumamente extraña, chicos. Espero que les haya gustado. Saludos a la seguidora y saludos a todas las personas que nos hacen llegar sus historias, mitos y leyendas. En verdad es un deleite poder leer este tipo de relatos. A mí me encantan estas historias. Siempre son historias sumamente fuertes, sumamente extrañas. Con esto vamos a terminar el día de hoy, chicos. Espero que lo hayan disfrutado, en verdad. Les mando un gran abrazo a la distancia. Que pasen un excelente día. Nos vemos para la próxima aquí en Biografía del Misterio.